voy a hacer un unboxing. Me acaban de llegar mis dos juguetitos. Unboxing de Canon R5C, creo que es la segunda del México, y este lentecito. Son bonitos. Vamos. No pesa nada, yo creo. A ver. Está bonita. Ay, qué bonita está. Yo creo que estaba más chafa. No, está súper bien. No manches. Qué súper cool cámara. Ya jugaré cañón con ella. Esta es la R5C. Vamos a decirlo bien, porque siempre le cambio el número. Es la 5RC de Canon. Y ya jugaré más en la semana para irles enseñando qué hace la cámara y todo. Esto es de las primeras cámaras que llegan a México de esta cámara. Creo que me apresuré a tener una de las primeras. Pues a ver qué tal sale el juguetito. Mi onda es grabar 8K. Yo sé que todo el mundo anda en 4K, pero yo ya ando en 8K. Entonces, pues, veremos. No pesa, está increíble. Trae la cámara. Trae un cable. Ah, claro, es el cable que se conecta, es un USB-C, y este es para que no se rompan los cables. Está bueno. Voy a poner una. Ahorita no creo que la use más que si tengo que conectarla en la computadora, tal vez. Y vamos a jugar. A ver qué más. Mira. Uno de estos, pero tengo muchos, entonces voy a ver si es compatible con mis conectores pasados, que esa siempre es una pregunta. Es LC-E6, creo que es el mismo de todas las EOS que tengo. Pues si es el mismo está padrísimo, porque pues tengo varios, entonces está padre porque siempre puedo conectar más pilas para estar todo el tiempo con todas las pilas, ¿no? A ver qué tal. Un instructivo de la R5C. El instructivo. Luego lo leemos bien para entender de qué se trata la cámara. Trae dos. Trae uno en francés y otro en inglés, creo. No estoy seguro, luego veo. También trae una pila. Obviamente trae una pila. Todas las cámaras traen una pila, es bueno que traigan una pila. Es la pila nueva de esta cámara, que me imagino que no es la misma de mis cámaras pasadas. Me imagino que es una LP-E6NH. Ya compraré más de este. Por lo general siempre traigo 3 conmigo, pero me imagino que con esto voy a traer más por el 8K. Pero no sé, porque como lo que yo hago es stock, entonces realmente no necesito que grabe tanto todo el día. Pero vamos a ver. El cinturoncito. Que ya vi que ya los cambiaron. En el pasado las cámaras de Canon traían unos cinturones que eran bastante incómodos. Te raspaban el cuello. Ya vi que ya los cambiaron. Este está todo más cómodo. Sí, qué bueno, porque sí, los del pasado eran muy chafas. Yo de todas formas no tengo para este no tenía Canon, pero este sí me lo puedo poner en el cuello sin problemas todo el día. Este tiene colchón. Está padrísimo. Qué bueno que los actualizaron, porque los del pasado eran chafísimos. Bien, Canon. Y pues vamos a abrir el lente. Bueno, garantía o dispositivo.
la lente, que yo no uso estos porque son muy chafitas. Yo tengo unos especiales de Lowell que me gustan más, que son más rígidos. Este es el 70-200 que me compré, que es un 2.8. Uy, está pesado. Ya veremos cómo funciona. Este es el lente que compré. Tiene estabilizador 1, 2 y 3. Tiene autofoco, manual foco y tiene, no sé qué sea, esto ya veré qué es. Y pues este es el lente que compré. Está bien, está súper bonito, ¿no? Claro, el de... Y se ve más como... Ya tiene como onda cabrón de lente de No olvides suscribirte a este canal para que me ayudes a crecer en YouTube. Toca esa campana y muchísimas gracias por seguirme.